Bueno, soy el doctor Mauricio Aguirre, soy médico del deporte y actividad física, especializado en este tema, soy deportista de alto rendimiento. Vamos a hablar hoy específicamente de lo que es la muerte súbita. La muerte súbita en el contexto general es una patología que produce mucho ruido, sobre todo en los medios de comunicación. ¿Por qué razón? Porque siempre comparan deporte con tener un paciente sano. O sea, deporte es sinónimo de salud y no necesariamente. Deporte puede producir colapsos y los colapsos pueden tener dos vías. O el paciente se logra reanimar o el paciente se nos muere. Entonces, este es el entorno que es muy importante tener en cuenta. Colapso, colapso. Colapso en dos posibilidades. Colapso femenino y colapso masculino. Básicamente eso es lo que podríamos considerar como una muerte súbita. Ahora, cuando usted habla de muerte súbita, tiene que hablar de sus orígenes. Y hay que tener en consideración dos cosas. El hombre fue diseñado para un esfuerzo físico específico. Ese hombre paleolítico era un recolector, no era un cazador. Su prisa era ocasionalmente. Cuando cazaban, ese ser humano primitivo, corría. Pero no era una carrera exhaustiva, era una carrera explosiva de un momento a otro. Había formas de coordinar la caza para evitar tener que te llegar a un punto, a un proceso donde se sale de la máquina llamada ser humano. Ellos, cuando cazaban, ellos interactuaban. Es decir, el grupo de personas primitivas se colocaban en forma de escalas. Es decir, por ejemplo, cogían un venado y el primer personaje corría hasta un punto. Ahí empezaban a cambiar. Y se el segundo personaje corría ese pobre venado hasta un segundo punto. Y así iban intercalando hasta que el venado quedaba exhausto de esa carrera que generaban de una forma de relax. Entonces, ese paciente o esa persona en la época primitiva no requería hacer grandes esfuerzos y se adaptan a la situación. Ahora, ¿qué pasa con el hombre actual? Digamos que el hombre actual contemporáneo de este momento está buscando retos, es como una especie de boom, busca retos actualmente. Entonces, mi reto es, por ejemplo, hacer una maratón. Es una acción suprahumana. Mi reto es hacer un Ironman. Es una actividad suprahumana. Es decir, estamos excediendo los límites que fisiológicamente el cuerpo puede. Entonces, tengamos en cuenta qué tan frecuentemente es la muerte súbita. Si lo vemos de esta perspectiva, un paciente o una muerte súbita por cada 50.000 personas se ve poco. Lo que pasa es que hace mucho ruido. Y lo que pasa es que cualquiera de nosotros que hagamos un esfuerzo lo podemos sufrir. Y en estos casos tenemos que empezar a evaluar qué posibilidades vamos a tener de manejar este proceso. En poblaciones específicas, por ejemplo, paciente joven adolescente en relación con una mujer joven y deportista, tiene 6 veces más probabilidades de sufrir un evento tipo colapso y la muerte súbita. Un paciente de raza negra que hace ejercicios explosivos como el baloncesto tiene más probabilidades de sufrir un evento cardíaco por su forma genética. Entonces, esos son, digamos que los dos grupos de edad o los dos grupos etarios, los grupos de raza, que producen más muerte súbita en la vida, en el contexto. Y una predisposición genética, sí la hay. Y una distribución geográfica, sí la hay. Y usted me preguntará, oye, pues, muerte súbita en Inglaterra es diferente que la muerte súbita en Estados Unidos, o la muerte súbita en Estados Unidos es diferente que la muerte súbita en Italia. Pues sí, y de ahí han salido varias teorías. Una teoría que es bien interesante es la marcador genético de cada grupo poblacional. Tengamos en cuenta que los italianos tienen un marcador genético, por lo menos tienen unos con ciertas culturas. Los italianos tienen digamos, una distribución genética, un prototipo genético que los hace más susceptibles. Y los americanos, sí. Digamos que eso es una teoría, que es un poco, digamos, con pocos soportes, pero es una teoría. Por ejemplo, en Inglaterra, las canulopatías o el síndrome de Bruguera, donde está funcionando el sodio, donde está funcionando el calcio, donde está funcionando el potasio, se ve alterado. Recuerden ustedes que esa movilidad de esos números o de esos iones
Es fundamental para la despolarización y repolarización de una fibra muscular. Y recuerde que la fibra muscular también está en el corazón, se llama mioclonio. Pues cuando no existe esa alteración, normalmente los síndromes de Gruber se van a manifestar de una forma, un cuadro clínico específico. Vamos a ver más adelante. Los Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos se ven más cardiopatías hipertróficas, es decir, crecimiento del corazón de una forma asimétrica que lo produce más susceptibilidad de sufrir un evento cardíaco, un colapso y una muerte. En Italia se habla de cardiopatías arritmogénicas. ¿Qué es una cardiopatía arritmogénica? Es un paciente que es sano, que hace ejercicio y un momento a otro entra en cortocircuito de su corazón y se va a manifestar por una arritmia, por un descompás de contracción cardíaca. Y eso también está relacionado con estar, digamos que en el tema de ubicarse en el entorno geográfico. Aquí tenemos algo bien interesante, es adaptaciones. ¿Cómo me adapto yo en el esfuerzo físico? Aquí hay dos cosas bien interesantes. Yo tengo una remodelación de mi corazón y soy atleta. Y eso se manifiesta directamente en un electrocardiograma. Esa remodelación del corazón son normales para un paciente atleta, pero se confunden o hay una zona gris entre ese paciente atleta y una cardiopatía isquémica. Y en eso tiene que haber habilidad y conocimiento por parte del médico sobre lo que es un corazón de atleta y una enfermedad isquémica. Entonces, digamos que en el tema del corazón, primero vemos que hay una remodelación cardíaca, y hay un crecimiento cardíaco, especialmente en las razas negras. Tenemos en cuenta que hay una bradicardia sinusal. Ustedes han escuchado que el corazón del atleta de resistencia late más lento que el corazón del atleta que no es de resistencia o del paciente sedentario. Y hay unos cambios en el voltaje del electrocardiograma, o sea, el voltaje eléctrico del corazón. Y esos cambios se manifiestan o se ven reflejados directamente en el electrocardiograma. Ahora, ¿qué podemos encontrar en el corazón o en el electro que podría generar uno como dudas? La onda invertida. La onda T invertida es un hallazgo típico de una enfermedad cardíaca llamada infarto. Pero la onda T invertida también se ve en atletas. La pregunta acá, ¿es un infarto o es un atleta? Y esas manifestaciones se tienen que investigar. Y generalmente, si hay síntomas asociados como dolor precordial, sudoración, síntomas vagales, uno tendría que considerar un infarto. Pero en algunas personas, el infarto pasa desapercibido, pasa asintomático. Entonces, esa situación específica tiene que ser evaluada profundamente. Ahora, miremos cómo se comporta el corazón en el tema de la fisiopatología o la fisiología cardíaca. Cuando hablamos de fracción de eyección, la hablamos de ello como una medida que es porcentaje. Es decir, yo expulso un porcentaje del volumen que entra en mi ventrículo izquierdo. Y eso está bien. Ahora, el volumen, la fracción de eyección del volumen del ventrículo izquierdo puede ser patológica. Es decir, un paciente, la fracción de eyección solo expulsa el 50% de su fracción de eyección. Eso significa que el paciente tiene una insuficiencia. Cuando ustedes dirán, ¿por qué el paciente atleta o la persona atleta expulsa una fracción de eyección del 40% y no sufre de insuficiencia cardíaca? Estamos hablando del volumen de las cámaras. Estamos hablando de porcentajes. Es decir, yo puedo expulsar un porcentaje del 40%, pero expulso más volumen que lo que puede pasar con un paciente con cámaras bajas, con cámaras pequeñas, donde recibe menos agua. Entonces, tengan en cuenta que la medida es porcentual. La medida no es volumen. Y eso es fundamental. Entonces, también por eso existe el, el hallazgo en muchos pacientes de la famosa bradicardia sinus. Bien, aquí vemos algo interesante. Sí, miremos casos específicos. Si nosotros tenemos un atleta de raza negra, de alta exigencia, especialmente explosiva, tiene un engrosamiento del corazón. Y ese engrosamiento del corazón puede ser fisiológico y todo. Cuando uno lo ve, cuando uno ve ese comportamiento fisiológico, la eficiencia se mantiene conservando siempre en reposo y en actividad física. No existe una deficiencia. Ahora, cuando hay una predisposición genética de ese paciente negro, puede que sea un crecimiento en lugar de que sea simétrico como lo debería ser asimétrico. Lo que influye en ciertas partes donde el corazón se puede ver colapsado por la falta de irrigación.
Entonces es importante tener en cuenta el crecimiento del corazón y se puede tener en cuenta con un ecocardiograma y mirar que explosivamente el corazón puede llegar a una actividad física tan vigorosa, el corazón requiere contraerse mucho, pero la oferta de sangre es mínima. Y eso hace que el paciente pueda entrar en colapso. Y eso hace que pacientes que tienen un crecimiento cardíaco o una hipertrofia cardíaca, si es asimétrica, es hemodinámicamente inestable. Si es simétrica, no tiene ningún inconveniente. Ahora, tenemos algo que también es muy importante y a mí me parece súper interesante, que muchos de ustedes desconocen. Primero, el colapso. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Dentro de la competencia o después de la competencia? Eso es bien interesante. El colapso dentro de la competencia tiene pronóstico. El colapso después de la competencia tiene mejor pronóstico. Entonces dirán, pero bueno, ¿por qué? Si yo me desmayo en la competencia es peor que si yo me desmayo en el reposo. Pues sí, señores. ¿Y qué pasa? Cuando yo me esfuerzo al máximo, la oferta de oxígeno está más baja que la de baño. Es decir, yo necesito mucho más oxígeno y me lleno menos. Eso genera dos situaciones, o arritmia cardíaca o infarto agudo del miocardio. La verdad, de que en una urgencia es importante, tenemos que tener unos dispositivos y unos algoritmos fuertes y muy, muy rigurosos en el manejo de la urgencia, digamos, en actividades deportivas de gran afluencia de atletas. Póngase a ver una maratón donde hay 25.000 atletas, si el dispositivo es insuficiente, podemos poner los problemas. Y ahora el colapso después de terminar la física, porque es menos, tiene mejor pronóstico. Lo que pasa es que normalmente cuando corremos, por ejemplo, la sangre, el volumen central, se concentra en la masa muscular de los miembros inferiores, porque son los que la están utilizando, o sea, tienen que utilizar más sangre en esas zonas que es lo que no se estaba trabajando. Eso hace que el volumen o la volemia de los otros lados anatómicos disminuya. Yo necesito concentrar un litro de sangre más en mis miembros inferiores, pues le quito un litro de sangre a mi sistema volemia central, que pues también se necesita, pero se puede manejar. Ahora, si yo paro súbitamente, ¿qué pasa? Inmediatamente se genera un efecto de sifón. Esa sangre que está colapsada, que está ubicada en miembros inferiores y que equivale más o menos al 20% de la volemia total, va a subir muy lentamente por el hecho que ustedes pararon conforme suben. Y al subir lentamente genera un efecto de sifón. Es decir, esa sangre va a llegar un poco retrasada al sistema nervioso central. Ese pequeño atraso genera colapso. Por eso es recomendable siempre que el paciente, después de hacer una actividad física, enfríe. Ese tema de que tanto nos insisten los entrenadores que enfríen es vital por el tema del colapso que podemos sufrir después de la carrera. Ahora, no significa que haya un colapso mortal después de la carrera, y un colapso solo mortal cuando uno está haciendo una maratón. Significa que hay probabilidades de sufrir esos eventos. Acá hay una gráfica donde les muestro yo exactamente qué sucede. Acá el movimiento, la sangre, retorna al sistema circulatorio central y no tiene ningún problema, la uretra sigue funcionando bien, irrigamos todos los tejidos y no hay ningún inconveniente. Y aquí, cuando el paciente enfría, parando súbitamente. Ese efecto sifón es lo mismo. Todos los gradientes de presión sobre el volumen sanguíneo sobre el sistema circulatorio hace que generemos el famoso efecto de sifón. Entonces, este paciente se mueve y regula y enfría de una forma hemodinámicamente estable y este paciente paró súbitamente. Entonces, es fundamental tener en cuenta y en consideración ese tipo de situaciones para que no suframos una eventualidad que genera un colapso, que genera una angustia y que eventualmente puede ser, uno no lo sabe, una situación peligrosa. Luego tengamos en cuenta el síndrome de Brugada. Este síndrome de Brugada es bastante interesante. Cuando nosotros hablamos de sodio, potasio, calcio, ellos influyen en la contracción de cualquier músculo. Es algo que normalmente genera una despolarización y genera una repolarización. Y ahí actúan esos iones. Cuando existe el síndrome de Brugada como tal, existe una granulopatía, es decir, ya hay trastornos sobre la entrada del sodio, la entrada del potasio, y generalmente en la fase 1 y fase 2 de la polarización se ve alterado. ¿Qué pasa?
¿Qué es el síndrome de Lugano? Se puede mejorar, pero tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, intensidades. Las intensidades deben ser modelo. Segundo, medio ambiente, el ambiente que los rodea. Calor intenso, humedad intensa, hace que se pueda desencadenar ese síndrome de Lugano. Entonces, por tal razón, siempre se recomienda que hagan trabajos moderados y no tan estrictos y tan intensos. No es una contraindicación absoluta, pero es una recomendación máxima. Tengamos en cuenta ese tipo de situaciones. Ahora, hay algo que en este momento me parece muy interesante y que lo ven sistemáticamente en las clínicas, en los consultorios, en las IPS donde trabajamos. Y es que normalmente ellos están haciendo pruebas de esfuerzo en el 85%. Sí, trabajan el 85% de mi capacidad máxima y ahí te dicen, ¿tiene enfermedad coronaria o no la tiene? ¿Tiene arritmia o no la tiene? Resulta que nosotros trabajamos al 100%. Y esa zona, del 85 al 100%, queda en una zona gris, donde no sabemos cómo se va a comportar el corazón y donde puede generar problemas. Es decir, puedo tener genéticamente una alteración en mi corazón que no se manifiesta cuando yo hago una vida normal, cuando hago mis cosas normales, que se empiezan a manifestar cuando yo llego a niveles de intensidad alta. Este desorden genético aparece cuando yo estoy por encima del 85% de frecuencia cardíaca máxima. Aquí las recomendaciones, por favor, hagan pruebas de esfuerzo maximales. Hay unas pruebas de esfuerzo que a mí me gusta mucho que se llama largoespirometría. Solo lo hacen en centros especializados, pero es una muy buena posibilidad para que ustedes estén tranquilos sobre el comportamiento del corazón al 100%. Tenemos otra situación bien interesante. Son dos situaciones muy interesantes. Miocarditis viral. Ustedes saben que el miocardio se puede enfermar, se puede enfermar como si usted tuviera una gripa. El virus no llega a las vías respiratorias, sino que llega al músculo cardíaco, al miocardio. Esas virosis no son complejas, no contraindican el ejercicio, pero requieren un periodo de recuperación. Dentro del proceso agudo es muy peligroso realizar actividades. ¿Qué se sugiere normalmente? Que el paciente pare aproximadamente 12 semanas para reincorporarse a su ejercicio y que empiece en forma gradual. Eso le va a ayudar a que el paciente no tenga colapsos circulatorios, no esfuerce mucho el corazón que está inflamado y así pueda trabajar seguramente. Y la otra que es también interesante, los que utilizan fibriladores intracorpóreos. ¿Qué se contraindica? El esfuerzo físico en absoluto. O sea, yo puedo hacer actividad física. El gran problema es que el desfibrilador funciona hasta ciertos parámetros. Y cuando hacemos trabajos de alta intensidad, pues salimos de los parámetros y empezamos a funcionar de otra manera. Y no le podemos pedir al desfibrilador que nos ayude en ese proceso. Entonces, por ahí tenemos que también tener en consideración eso. Y la otra que es interesante es qué tipo de deporte puedo hacer. Lo único que no se recomienda que haga son deportes de choque. Y es obvio que nosotros tenemos una maquinita allá adentro, que tiene circuitos, que tiene una serie de elementos donde un golpe puede alterarlo. Y esa alteración puede generar simplemente una fibrilación auricular o una enfermedad ritmogénica y el paciente puede llegar a morir. Entonces, ¿qué? Hablemos de estos deportes que están de moda. Ironman, maratones. ¿Qué pasa en personas mayores de 40 años? Primer punto, existen más o menos 5 a 6 veces más probabilidades de que sufran una fibrilación auricular que un paciente joven que hace actividad física. ¿Y de qué se trata? Es una carga crónica que le ponemos al corazón de estos atletas como yo, que somos atletas digamos, de mucho tiempo, tener una serie de estrés mecánico sobre nuestro corazón. Y ese estrés mecánico produce rupturas de fibras musculares, de fibras mioclónicas, las cuales son reemplazadas básicamente por tejido fibroso. Una fibra muscular miocárdica no va a ser reemplazada por otra fibra muscular miocárdica. Una fibra muscular miocárdica va a ser reemplazada por tejido fibroso. Y estos desgarros, microdesgarros a nivel muscular, dicen que ese crecimiento de fibras de recuperación, fibras de cicatrización, genere un tejido fibroso. Eso te genera un corazón con huellas del deporte que hemos realizado, esas huellas históricas del deporte y la intensidad que hemos manejado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando yo tengo esa fibrosis en mi corazón, tengo muchas más posibilidades de sufrir fibrilaciones auriculares, es decir, cortocircuitos en mi corazón, porque hay fibrosis y no hay conducción
eléctrica en muchas zonas del corazón. Y eso implica un aumento en la posibilidad de una enfermedad ritmogénica e inclusive aumenta la probabilidad de un infarto agudo del miocardio. Entonces, miremos cómo se comportan las filas. Pero aquí hay una cosa bien interesante. El paciente que es sedentario, que tiene malos estilos de vida, que come mucho colesterol, genera una placa, como está aquí a la izquierda de la pantalla, una placa densa, pero estable. Es decir, pero inestable. No es estable, es inestable esta placa. E inestabilidad significa posibilidades de ruptura y posibilidades de obstrucción. Y esa ruptura de la placa llega, hace que esa pequeña sustancia sólida llegue a un punto donde ya no puede pasar y ahí genera una obstrucción de la arteria coronaria y ahí, a partir de ahí se genera un infarto agudo del miocardio. Mientras que en los atletas, la placa normalmente es más densa, más rica en calcio, entonces es más estable esa placa, lo que implica que tiene menos probabilidades de generar un infarto agudo del miocardio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque esa placa también puede crecer tanto y puede limitar el flujo de sangre al miocardio. Y eso pues también podría un infarto agudo del miocardio. Pero tengamos en cuenta, poblaciones sedentarias, placas inestables. Poblaciones, atletas veteranos, placas estables. Pues básicamente esos son dos. Esta población se puede infartar por émbolos que genera el mismo corazón por una placa inestable y esta, si se infarta, básicamente es por la limitación del calibre que tiene el vaso sanguíneo. Estrés de riesgo. Entonces, miremos lo siguiente. Síndrome de Brugada, genético. Calor extremo y fiebre puede producir una arritmia. Y esa arritmia puede producir un colapso y ese colapso puede producir una miocarditis viral. Del tono, digamos, precoz, no cumpliendo las 12 semanas, pues produce una falla miocárdica aguda que lo lleva a la muerte. Cardiopatías hipertróficas, cuando el corazón crece. Ese ácido crece en forma irregular, puede producir sí, un colapso de las arterias coronarias y producir una obstrucción de tubo, producir un infarto masivo. Y fibrosis del veterano, esa fibrosis, esas cicatrices que tenemos, que muchas veces está asociados a mala calidad de recuperación, a mala hidratación. Eso puede conllevar a una fibrilación auricular y a un tratamiento con anticoagulantes. ¿Qué es recomendable estas situaciones? Son muchas cosas recomendables. Básicamente, aquí significa que entrenar al límite, paradójicamente, lo que dicen las estadísticas, es que una persona que entrena, inclusive entrenamientos de alta intensidad, tiene, tiene menos posibilidades de morir por cualquier causa. Que una persona que no hace actividad física, que tiene más probabilidades de morir por cualquier causa. Entonces, ¿qué tenemos que hablar sobre el tema? Primero, buen entrenamiento. Segundamente, un entrenamiento progresivo, de baja intensidad hasta alta intensidad, no empezar a considerarnos unos grandes atletas en un momento dado. Muchos entrenadores consideran que entre más intensidad es mucho mejor la respuesta fisiológica y la respuesta de performance del atleta, y no es así. El entrenamiento debe ser gradual. Tenemos que tener en cuenta los lapsos que no hacemos ejercicio. Es decir, si yo paro un mes por algunas circunstancias especiales, y llego después del mes a hacer la misma intensidad y el mismo actividad que hacía antes más, tengo una sobrecarga sobre mi corazón y puedo obviamente tener más predisposición para los eventos que tenemos. Segundo, la hidratación. El paciente debe hidratarse permanentemente. Ojalá con soluciones isotónicas, pero eso también va a depender del entorno climático donde usted va a competir o donde usted está entrenando. Pero ojalá en condiciones o con bebidas isotónicas. Es una forma de medirlo, simplemente la orina clara, no está diciendo que está ahí. Y la comida y la ingesta. Pacientes, atletas que hacen, por ejemplo, Ironman o deportes de más de 6 horas, deben considerar crear una estrategia alimentaria para que no tenga inconvenientes de glucosa específicamente. Que la glucosa más digamos, un marcador genético inadecuado puede incrementar esa posibilidad de, digamos, de patologías que acabamos de mencionar. Entonces, buena hidratación, buena comida y un entrenamiento racional. Eso básicamente es.
Entonces, con este tema, con esta última filmina, acabamos la charla. Estoy pendiente de cualquier consideración, cualquier inquietud, me pueden escribir directamente acá. Muchas gracias.